Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos, desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol, certificado de producción nacional independiente 32541. Antes que todo queremos saludar a nuestros patrocinantes, al Colegio de Contadores Públicos en su 51 aniversario. Esta semana en estado de fiesta. Si usted tiene dudas contables, corra, acérquese al Colegio de Contadores Públicos, que ahí lo atenderán cariñosamente. Y por supuesto queremos saludar a nuestra odontóloga, a la odontóloga Yosmari Arismende. Ella diseña sonrisas. Su teléfono es el 0424-801-8475. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco sobre administración pública. Y para ello hemos invitado al doctor Sergio Millán, consultor jurídico de la Gobernación del Estado Anzoátegui, del Estado de Anzoátegui. Bienvenido, doctor Millán. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Ante todo, Rafael, por la invitación, Anzoátegui TV también. Y bueno, aquí estoy. Bueno, primero que todo, ¿quién es Sergio Millán? Cuéntale a este nuestro público, ¿quién es Sergio Millán? Sergio Millán, bueno, fíjate que debería comenzar diciendo que soy nativo del Tigre, la ciudad del Tigre. Mi esposa no le gusta mucho el Tigre. Dice que lo más hermoso que hay en el Tigre fue lo que ella sacó de ella, es decir, yo. Estuve casi 20 años en el Poder Judicial como juez laboral. Luego me desempeñé como consultor jurídico de Bolívar de Puerto, aquí en Guanta. Y actualmente estoy como consultor jurídico de la Gobernación. Sobre todo, bueno, creo que lo más importante, soy un ferviente creyente de Dios, cristiano, evangélico, de verdad que creo que Él es el que nos guía. Y en todos estos lugares que he estado, he sido colocado es por Él. Entonces, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Pero antes que todo, este programa, Sergio, se llama Aclarando Conceptos. Por ello queremos tocar un poco lo que son los entes descentralizados. Pudiéramos hablar un poco sobre los entes descentralizados. Sí. Vamos a conceptualizarlo, porque a veces nuestro público le hablan de algunas instituciones del Estado y no saben si es una empresa, si es una fundación, si es una asociación civil, si es una corporación, y qué es un ente descentralizado. Conceptualicemos entes descentralizados. Fíjate, en vista de que sé que tu gama de público televidente no es solamente abogados, colegas nuestros, claro. Te puedo decir, sencillamente, esta mañana estuve en un programa de radio y yo decía, ¿cómo darle un concepto para que pueda llegarle a todo el público? Imaginémonos, porque esto tiende a confundirse mucho. Cuando hablamos de ente descentralizado, una persona me dijo, eso es como un brazo ejecutor o que se extiende de la gobernación hacia afuera para poder realizar sus actos. No. El ente descentralizado, para no conceptualizarlo desde el punto de vista jurídico o doctrinal como tal, es como el hijo mayor de la gobernación que va a actuar ya con mayoría de edad en su ámbito como un responsable jurídico que va a tener derechos y deberes ante la sociedad. La diferencia de estos entes descentralizados, porque nosotros tenemos órganos centralizados, que no son entes. Órganos porque tenemos direcciones dentro de la gobernación, planificación, presupuesto, la misma consultoría jurídica. Pero esos entes descentralizados son la forma mediante la cual la gobernación va a actuar en el mundo, si se quiere, jurídico, fuera del ámbito que lo cerca dentro de las paredes de la gobernación. Es decir, que va a actuar como una persona que va a tener deberes y derechos, como ya dije, para obtener beneficios para la colectividad, para la población. Sergio, ¿qué tal si le explicamos un poco a nuestro público lo que es una persona jurídica, lo que es una persona natural, para que ellos más o menos vayan ubicándose en lo que estamos en el contexto de un ente descentralizado como persona jurídica? Perfecto. Fíjate, la persona natural
que ya todos lo sabemos, es aquella que, aparte de que es susceptible de deberes y derechos, decide que nosotros estudiamos que se reputa o se entiende como persona aquella que es concebida desde el momento de la concepción. Okay. Una persona natural. Jurídica, cuando ya entras en el mundo jurídico donde tú tienes deberes y derechos ante la colectividad, ya tú eres una persona jurídica. Es decir, que todos nosotros los que estamos aquí, que somos mayores de edad, somos también, aparte de personas naturales, personas jurídicas susceptibles de deberes y de derechos. ¿Qué ocurre con estas empresas? Y es la confusión que se suscita siempre, Rafael, que hablan de que las empresas, y ocurre con PDVSA, son entes públicos que son entes públicos de derecho privado y entes públicos de derecho público. Cuando la gente escucha eso, dice privado, si es privado, entonces de alguna manera es susceptible de tener un lucro. No, es un ente público de derecho privado porque se va a regir por normas de derecho privado, igual que cualquier otra empresa privada que tiene fines de lucro. Las empresas de la gobernación son sin fines de lucro. Lo que sí son con fines empresariales, que claro, es totalmente distinto. Claro, la confusión pudiera presentarse porque al tú registrarlo, lo vas a registrar, o sea, cuando estamos hablando de una empresa, porque hay diferentes personas jurídicas, Sergio, hay diferentes personas jurídicas de derecho público, porque tenemos que hablar también que hay personas de derecho privado y de derecho público. Ok, estamos especificando, como estamos hablando de entes descentralizados, entonces vamos a hablar un poco sobre las personas de derecho público y de acción pública. ¿Ok? Perfecto. Bueno, fíjate una cosa. Hay 3 bloques, porque yo los llamo así, 3 bloques. Okay, vamos. ¿No? Que sería, el primero, los entes descentralizados, entes públicos de derecho privado, que se rigen por el derecho privado. Esas son las sociedades anónimas. Ok, las compañías anónimas. De la gobernación, ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Pero antes de continuar con eso, porque ahí es donde quería caer, ¿quiénes son los accionistas en esas empresas, estas sociedades anónimas? En ese primer bloque, el accionista es la gobernación. Y quien representa esas acciones de la gobernación es el gobernador. Y ahí puede haber ahí puede crearse, no necesariamente tiene que estar creado, pero puede crearse empresas mixtas, Sergio. Sí pudieran crearse, la ley no lo prohíbe y en la ley establece que puedan crearse empresas mixtas, pero hay ciertos requisitos que son, si se quiere, bastante estrictos, por así decirlo. Y es más fácil, yo no me doy mucho con las empresas mixtas, Rafael, porque cuando tú hablas de esa mixtura vas a tener empresas que se van a regir por el derecho privado, pero vas a tener empresas que tienen lucro, ¿verdad? Con fines de lucro y otras con fines empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de derecho privado, que son empresas privadas por así decirlo, ellos tienen derecho a lucrarse. Sus accionistas, sus directores, todos los que las componen, lo que ingresa es para su lucro personal. Pero en el caso de las empresas del Estado, son empresas de derecho privado con fines empresariales, que los fines que están haciendo o realizando, por así decirlo, lo que se marca sujeto, es con los fines de que ellos vayan a servir luego esas ganancias, esos dividendos, al cierre del ejercicio fiscal, van a servir para el servicio público, no es para un lucro personal. Fíjate, Sergio, este es un tema que a veces un poco, sobre todo a quien no es abogado o contador, porque los contadores también manejan muy bien estos temas, les es muy complicado entenderlo. Entonces, fíjate, vamos a desarrollar esto del sistema accionario, porque, por ejemplo, la Sociedad de Garantías Recíprocas, la Sociedad de Garantías Recíprocas del Estado, el 51% accionario es la gobernación, es de la gobernación, ¿ok?
Y hay un porcentaje que es del transporte, hay otro porcentaje que es de la alcaldía, o sea, están divididos esos porcentajes. Pero eso vamos a desarrollarlo en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos en su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Sergio Millán, consultor jurídico de la Gobernación del Estado Anzoátegui. Doctor Sergio, dejamos al aire con respecto al sistema accionario de las empresas públicas con carácter privado. Fíjate, importante la pregunta y la aclaratoria que debe hacerse respecto a esto. ¿Por qué? Porque cuando las personas se dirigen a las empresas entienden que como es una empresa del Estado, lo ven como que el gobernador está en la junta directiva. Eso no es así. Hay que aclarar que él es accionista, no él, la gobernación, y él es el representante de la gobernación respecto a esas acciones. Eso es muy importante. Y que, con todo el respeto, debo decir, él tiene como dos gorras. Una de gobernador y una de accionista. Él crea la empresa como gobernador, pero él rige los destinos de la empresa como accionista. Claro. Es decir, que él cuando nombra el grupo de la junta directiva, ellos son los encargados de direccionar esa empresa, pues ese barco que va a avanzar como empresa. Él solo le deben rendir cuenta respecto a los dividendos, cuando hay cada uno de lo que son los cierres administrativos. Ahora bien, para cerrar este punto de las sociedades anónimas de carácter público, ¿cuál es el mecanismo de creación? En este caso, específicamente mediante decreto. Okay. Mediante decreto está su acta constitutiva y se registra ante el registro mercantil, valga la redundancia, mercantil, porque esa es una de las diferencias de estos tres bloques de lo que queremos hablar hoy. Claro, ahora vamos a entrar, fíjate que ahí es lo importante, se registra entre el registro mercantil, pero primero tiene que salir en Gaceta Oficial. Exacto. Sale en Gaceta Oficial, ahí es donde van a salir los accionistas de esa empresa. Correcto. Okay. Los directivos. Los directivos, la junta directiva y los... Ya mediante la creación de ese decreto, que lo registran, que va a la Gaceta, ya él ha dado la orden de creación. Ya él pasa a ser accionista. Ok, vamos entonces, ¿qué empresas del Estado hay ahorita que los nómbralas nada más? La que me acuerdo ahorita, que es reciente, que yo estoy allí, Ecoanzoátegui, Corpomina, está también la Sociedad de Garantía, está Proanzoátegui, actualmente trabajando en el puerto Eulalia Buró, Covinea. Bueno, fíjate, saludos a Corpomina, está haciendo un trabajo espectacular a Pedro Mata. Sí, de verdad que ellos han hecho un gran esfuerzo. Felicito desde este programa al trabajo y a la labor que está realizando. Sergio, a nuestra audiencia, vamos a explicar un poco sobre lo que son los institutos autónomos, lo que son las corporaciones, porque todo esto a veces, por ejemplo, se vigea. Fíjate, esos institutos, que ahí viene la diferencia, porque vemos institutos, corporaciones y sociedades anónimas como un todo. No es así. No es así. Hablo de los tres bloques porque hay institutos autónomos e institutos públicos. ¿Cuál es la diferencia con las empresas? Que estos institutos son creados por ley. ¿Ok? Hay que presentar ante el Consejo Legislativo okay, la creación de estos institutos mediante ley. El IDANS, por ejemplo, que es el Instituto de Deporte. Ellos están creados mediante ley, por su ley se rigen. El sistema tributario. Como ellos, igual, ellos, por ejemplo, la parte de planificación, en las tres, se maneja la parte de lo que es la ley de finanzas públicas, tanto nacional como la estatal, aun cuando la estatal es del año 2014 okay, y la nacional es 2015, nosotros tendríamos que equipararnos con ella en algún momento. Pues. Sí, hay deudas legislativas que eso tiene... Entonces, ¿qué ocurre? Con la creación, que es desde el punto de vista legislativo, por supuesto puede ser mediante propuesta del gobernador y pasa por manos del procurador, por supuesto, del Estado. Luego el Consejo Legislativo se reúne, discuten, verificamos lo que es la exposición de motivos para crear estos institutos y su normativa. Expliquemos un poco a nuestro público el rol del gobernador en estos entes descentralizados, Sergio.
Porque Fíjate. yo creo que, bueno, doctor Sergio. En el caso de las empresas como tal y accionistas, él le rinde en cuenta, como te dije, desde el punto de vista accionario. Okay. Cuando entramos a los institutos, ¿qué va a cuidar el gobernador? Va a cuidar, en todo caso, porque ya él no es accionista y no hablamos de accionista. Ahí hablamos probablemente de un órgano de adscripción, al cual deberían de rendirle cuentas para saber cómo están manejando lo que es la parte del dinero público. Okay. Eso es muy importante. Y falta el último bloque, que es importante también, que es las fundaciones. Ahorita se están creando 3 fundaciones importantes. Es Fundar, que está adscrita al DAPS, la Fundación Casitas Azul, que creo que han escuchado mucho. Sí, Mamá Azul nació prácticamente aquí en Fundación Casitas Azul. Y está la Fundación Faján, que antes era un fondo, ahora es una fundación, para lo que es la parte de los trabajadores, una clínica de trabajadores, pero también va a prestar servicio hacia la comunidad. Hacia la comunidad. Entonces, cuando hablamos de la fundación, dirán, bueno, si aquella se crea ante el registro mercantil, el otro es por ley, ¿qué pasa con las fundaciones? Se crean con un acta constitutiva, igualmente se hace un decreto que se publica en Gaceta, pero se presenta ante el registro público. Registro subalterno. Subalterno, pero ahorita es registro público. Antes Okay. registro subalterno, ahora registro público. Entonces vemos que hay las 3 formas de crear esas empresas, que no podemos hacer una mixtura entre las 3, porque también las 3 fueron creadas con fines distintos, pues. Por ejemplo, las fundaciones pueden recibir donaciones, pero una empresa, una sociedad anónima, no tendría que recibir donaciones, porque ya está creada con fines empresariales para el servicio público. Fíjate, cuando tú le explicas a nuestro público que dices una empresa con fines empresariales, expliquemos ese término. Fíjate, porque estamos hablando de entes descentralizados con fines empresariales. Expliquemos un poco sobre eso. Sergio. Fíjate, de alguna forma, cuando la gobernación, vamos a hablar de gobernación como accionista, pretende realizar actividades dentro del marco del derecho privado, esa extensión, que no son los brazos, sino que son los hijos que salen a la calle a ganarse la vida porque ya son mayores de edad, estas empresas que se crean con fines empresariales, porque ellos pueden estar dentro del mundo de la empresa para poder obtener ganancias como empresas, pero en el caso de las empresas del Estado, para el servicio público. Sí, pero fíjate, porque esto es importante decirlo, que esas ganancias no es que van para el bolsillo de la junta directiva. No, en absoluto. No. Tiene que haber tiene que haber una retribución a la institución como tal, una recapitalización pero ese recurso, ¿a dónde se ingresa? Ese paso de ingreso, de ese recurso que ingresa, ¿a dónde ingresa ese recurso? Fíjate que es importante cuando tú hablas de que no entra al bolsillo, eso es muy cierto. Por eso es que no es con fines de lucro, es empresarial, porque cuando ella debe ser autosustentable, porque no debe ser una carga para la gobernación. Ella la crean para que sea autosustentable. Con las ganancias y los dividendos que deben reportar al cierre, no se utilizan tampoco para el bolsillo ni del gobernador ni de ningún director. Se utilizan para que se pueda revertir en el servicio público. Por ejemplo, aquí vemos los asfaltados, vemos las luminarias, vemos la pintura, vemos la reactivación de escuelas, vemos una serie de actos. ¿Cómo lo realizamos? No solo con lo que puede enviar el nivel central. No, es que no, el situado ahorita, el situado constitucional no es está. Con todas las estrategias gubernamentales que ha llevado a cabo el gobernador Luis José Marcano, que se ha podido lograr todo este tipo de actos en el marco de poder levantar el Estado. Y lo podemos ver en el turismo, en la parte, si se quiere, la vialidad, la parte hospitalaria. ¿Por qué no hablar de la parte hospitalaria? Sí, importantísimo. Mira las maternidades. ¿Cómo se ha logrado todo eso? Ahí están los dividendos en muchas oportunidades de esas empresas con fines empresariales, que lo recalco mucho porque la gente habla de con fines de lucro. No, empresariales. Mira, fíjate, me voy a permitir, como eres parte del gabinete del gobernador, me voy a permitir enviar un mensaje a través de ti y a través de nuestras cámaras. Yo creo que está fallando lo comunicacional. ¿Por qué está fallando lo comunicacional? Porque me consta y sé que el hospital está
está haciendo un gran esfuerzo, están haciendo un gran esfuerzo sobre todo, bueno, en las diferentes áreas, se está recuperando, pero es poco lo que la población sabe. Siguen los mitos de que el que va al hospital se muere, pero vamos a un corte y ya volvemos con Sergio Minillán. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión. Primero lo nuestro. Mire, fíjense ustedes, Sergio, gracias de verdad por estar en este programa. Y yo quisiera que me dijeras un poco, le explicaras un poco a nuestro público, ¿qué pasa con esas ganancias? Si creamos, vamos a hablar de casos ficticios para evitar nombrar instituciones, porque tú no eres los presidentes de esas instituciones, les corresponde a ellos hablar a cada uno de esas instituciones. Pero pongamos un caso hipotético. Creamos una ferretería. Esa ferretería tiene ganancias. ¿Dónde van esas ganancias, Sergio? Ya a nuestro público. Estamos hablando de compañías anónimas de carácter público. Ok. De carácter público con, si se quiere, con fines empresariales. Con fines empresariales. Eso es importante aclararlo porque dirán, oye, tenemos una ferretería y tiene que tener una ganancia. En efecto, podemos hablar de que hay una ganancia, pero como es con fines empresariales, ella se va a regir por el derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? El Código de Comercio. Como en el Código de Comercio pudiéramos pensar, bueno, yo tengo, el que tenga su bodeguita, ¿se rige como me rijo yo? Sí, en efecto sí. La diferencia es que el lucro no es un lucro para la persona, entiéndase el gobernador, o como lo dije en una oportunidad, directores, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Ella se va a regir y va a obtener dividendos. Al cierre, que sea el cierre que establezca su acta constitutiva, esos dividendos debe reportárselo ¿a quién? Al accionista. ¿Quién es el accionista? Quien representa a la gobernación es el gobernador. Y él es, si se quiere, el garante, pues. El garante de esos dividendos. Eso se va a reinvertir en los servicios públicos. Cuando entra algo eso, no es que la gobernación dice, es para mí, bueno, ahora voy a comprarle algo a quien se me ocurra. No, eso se revierte en los servicios públicos. Que lo dije, se va a ver en la vialidad, lo vamos a ver en los colegios, lo vamos a ver en los hospitales, lo vamos a ver en las luminarias, o sea, en todas las actividades, porque igualmente podemos verlo hasta en el turismo. Todas esas ganancias, por así llamarlas, se revierten en el servicio público. Ok, Sergio, vamos aquí ahora a meternos, pero también me gusta también revisar, jorungar un poco ciertos aspectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a desaparecer la empresa privada? No, en absoluto. Aclaremos eso. Eso es para trabajar mancomunadamente. De hecho, las empresas, y aquí quiero aclararlo, públicas, con fines empresariales, pueden realizar contrataciones, entiéndase, alianzas estratégicas o comerciales. Pueden realizar acuerdos interinstitucionales. ¿Eso quiere decir que bajaría lo que son la burocracia? ¿Pudiera? Sí, pudiéramos decir que bajaría la burocracia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la empresa privada y la empresa del Estado, vamos a llamarlo así, que se unen con un fin común, si es estratégico es porque de alguna manera la actividad que van a realizar se complementan. Yo pongo la fuerza de trabajo o activo las plantas o empresas que tengo, las plantas, pudiera ser cualquier tipo de planta agrícola. Y el Estado aporta esa plata. Y conjuntamente yo no pudiera, como empresa privada, ¿ok? ¿Por qué? También la gente diría, bueno, ¿y cómo entran esas ganancias ahí? Eso lo maneja el Estado. Y el Estado le cancela a la privada porque lo establece la ley. O sea, una contratación. Una contratación entre ambos, pero administrativamente lo lleva la gobernación en este caso. No la gobernación, la empresa. La empresa. La empresa. Porque es el ente estatal en todo caso. Ese sería el ente. Eso no diluye un poco lo que son no diluye un poco lo que es el acto mismo del Estado. No, porque fíjate que la gobernación no está realizando la actividad. Como vuelvo y te repito, crea las empresas para que ellas puedan moverse en ese mundo jurídico de las empresas como tal. Porque tienen su conformación tal cual las empresas. La diferencia es, Rafael, que el órgano contralor
para las empresas públicas, como es la Contraloría, ¿verdad? Hay una ley que es importante, que muchos a veces la obviamos, que es la ley contra la corrupción, porque ya eso no prescribe esos delitos. Entonces nosotros tenemos que estar enmarcados, todas estas empresas, dentro de los límites que establezca la ley. Okay. Sobre todo la ley de administración financiera, la ley, los estatutos públicos a donde aplique, porque en la sociedad anónima aplica la ley orgánica del trabajo para las relaciones entre los trabajadores. Pues. Okay. ¿No serían funcionarios públicos aquellos que trabajan para empresas del Estado? Vamos a hablar como juez laboral, pues. Bueno, ¿serían funcionarios públicos aquellos que trabajan? Las empresas, las sociedades anónimas, y esto lo digo con mucha responsabilidad, se rigen por la ley orgánica del trabajo. Okay. Los institutos públicos que son creados por ley se rigen por los estatutos, pero los obreros se rigen por la ley orgánica del trabajo. Y las fundaciones, porque lo establece la propia ley, se rigen por la ley orgánica del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no entran dentro de las contrataciones colectivas del Estado. O sea, ahorita porque estamos viviendo una situación irregular, una situación que entendemos de ataque económico permanente al país, pero en una situación normal, esas empresas del Estado se regirían por las contrataciones colectivas del Estado o que tendrían que crear. Si tú creas una empresa de cero, no. Okay. Pero si la empresa está creada y ya ellos han obtenido beneficios, aquí te voy a hablar como laboralista. Ese es un derecho adquirido. No podrías empeorar la condición del trabajador. Claro, tendrías que buscar una figura que existe para que ellos puedan continuar con sus beneficios laborales. Eso es importante decirlo. Claro, ahí se aplica el principio del indubio pro operario, ¿no? Bueno, fíjate que el indubio pro operario en la norma es aplicar de alguna manera la norma más favorable. Claro. Aquí tendríamos que hablar de indubio pro operario de aplicación. ¿Cuál es? Que en la misma norma existan de alguna manera dos interpretaciones que puedan darse. Pero esta es muy clara. ¿Por qué? Porque si el trabajador viene obteniendo una ganancia, tú no puedes. Porque en el ámbito público puede darse la sustitución de patrono, no es solamente en el privado. Y esa sustitución de patrono, si el trabajador trae unos beneficios, ¿cómo se los quita? Ok, y en cada una de esas empresas crean un órgano contralor, Sergio, porque eso es la preocupación. Las empresas deberían tener, Rafael, su administrador, su unidad de bienes y deberían tener su auditor. ¿Qué ocurre? Que la ley que los rige es la ley de la Contraloría para todos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dinero público. Claro, eso es importante. O sea, tenemos que... Yo entiendo que el gobernador Luis Marcano está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante, y yo sé que el equipo pues, al cual tú perteneces, está haciendo un gran esfuerzo por sacar el Estado adelante. Y desde el gobierno nacional se está haciendo un gran esfuerzo por sacar la economía adelante. Lo que pasa es que los temores pasados con respecto a la violación de las normas de Contraloría que generan procesos de corrupción que después no encuentran cómo recoger el agua, es lo que preocupa cuando tú me dices que van a crear más empresas del Estado. No, fíjate que las que están creadas no está pautado crear más empresas. Yo creo que con las que se tiene es suficiente. De hecho, la ley te lo prohíbe en el sentido de que tú no pudieras crear las que tú quieras, claro, pero que el objeto de la empresa no sea el mismo. Allí sí tendríamos un problema porque la ley te lo prohíbe. Fíjate que las empresas, si se quiere específicamente que están creadas, vamos a hablar de Equanzuategui, que maneja la parte de materiales estratégicos, entre otros. Okay. Tenemos Covinea, tenemos Corpomina, tenemos Proanzuategui, que creo que es la que tiene el mayor objeto, más amplio si se quiere, porque es el fin de que ellos puedan manejar todos esos negocios de plantas, del puerto, la parte a futuro irán a hacer exportación, importación, y es la que tiene el objeto más amplio, pero que no cabalga ni choca con ninguno de los objetos de las otras empresas. Bueno, de verdad que este es un tema bien interesante, bien álgido y bien interesante. Bueno, tenemos a la persona más adecuada, pues el consultor jurídico de la gobernación del Estado de Anzoátegui, sin desmeritar el trabajo
que hace la Procuraduría General del Estado. Es importante eso, Rafa, disculpa que te interrumpa rápidamente. Se trabaja de la mano con todos los asesores jurídicos de las empresas, con el Procurador del Estado y el equipo de consultoría jurídica, porque yo siempre hablo del equipo. No me gustaría decir que Sergio Millán, detrás en el equipo somos varios. Ok, vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con nuestro invitado Sergio, el doctor Sergio Millán. Doctor, ¿cuál es el fin último de la creación de estas empresas para el Estado? Fíjate. Estas empresas, estos institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, porque estamos hablando de entes descentralizados. Si quisiéramos englobar las actividades de cada uno de estos entes, entiéndase institutos, por un lado las sociedades anónimas y las fundaciones, es con un fin social, público, para el servicio de la colectividad, del público como tal. Y evitar, porque es lo que a veces se maneja en la calle, y por eso le doy las gracias por esta invitación, pues creo que se están aclarando conceptos, de verdad. Porque fíjate, en la fundación, ¿quién no conoce lo que está haciendo Más Años, Más Amor con el caso de los abuelos, las personas más vulnerables? ¿Quién no conoce lo que está haciendo, por ejemplo, Fasgan, que esta clínica que todos convergen allí, no solo aquí en el municipio Simón Bolívar, sino de otros municipios? ¿Quién no está viendo lo que está haciendo las Casitas Azules con estos niños con espectro autista, que de alguna u otra forma ha sido un beneficio, han sido baluartes y han sido reconocidos a nivel nacional? ¿Quién no ha visto el trabajo que están haciendo las corporaciones, lo que serían las sociedades anónimas? Ahí estamos viendo que de alguna forma, solo mirar en ese compás, puedes ver que el gobernador, con el fin de crear un auxilio para el Estado, con toda la situación que se ha vivido en el pasado, se ha venido levantando el Estado a raíz de esa estrategia, que son empresas que no son fantasmas, que no son empresas para lavar ningún tipo de dinero, sino que son empresas creadas para el fin para el cual debe crearse, que es para los servicios públicos. ¿Cada una de esas empresas tiene su propia departamento de contrataciones públicas, Sergio? Sí, debe tenerlo, porque entendamos que esos son autónomas, en el buen sentido de la palabra, cuando hablo de autonomía, ¿verdad? En buen sentido de la palabra, porque ellos están creados como una empresa, como un ente empresarial, ¿entiendes? Entonces, no pudiera ser, de alguna manera, que trabajara con los órganos de la gobernación, siendo que es un ente que fue creado para trabajar con autonomía, entendiendo que ellas la rigen el control, por el control, la Contraloría pues, General de la República, pues, y el Contraloría del Estado, son quienes los controlan. Sí, ahí es donde entra la dicotomía sobre las conceptualizaciones. Cuando tú me dices que lo rige la Contraloría General de la República, pero estamos hablando que es una empresa de carácter privado, que el trabajador se rige a través de lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, pero entonces pues después le dices que es la Contraloría General de la República quien lo puede sancionar en caso de esto. Entonces ahí es donde entra un poco las contradicciones. Yo no lo estoy diciendo que esto no es nuevo, esto no es algo que yo estoy inventando, esto no es nuevo, sino las contradicciones jurídicas a veces que no logramos darle un matiz real a los trabajos que quedan como que en el aire. Desaparece la corporación, desaparece el empleo. Fíjate, no es así, Rafa. Aquí voy a decir esto con mucha propiedad. Claro, y con mucho respeto, porque tú eres abogado, yo también soy abogado, y con mucho respeto a la audiencia que son abogados. Pues. Nosotros somos los que creamos esas confusiones. Porque lamentablemente es más fácil decir público, decir privado, y no adentrarnos al estudio de lo que significa cada uno de esos entes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia básica entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos están manejando dinero público, pero las empresas privadas no. Ahora, si una empresa contrata con una empresa del ámbito público, también se rige por la Contraloría. La Contraloría puede de alguna manera controlarlos a ellos, porque están tocando dinero también público. Cuando hacemos las alianzas están sometidas a la vigilancia, de la Contraloría. Ahora, si tú trabajas en el ámbito privado, estarás solo
regido por el ámbito privado. Claro, CENIA. CENIAR, Los órganos que le corresponden. Pero en este caso, de verdad, nosotros debemos tratar de diferenciar empresas públicas con fines empresariales, sin fines empresariales. Mira, esos dos bloques. Fíjate es que es muy interesante, de verdad muy interesante. Estas empresas tributan al Estado a través del CENIA. Sí, Esto claro. es muy interesante. Tienen RIF. Claro. Porque nosotros vemos que, no, el de la persona, ¿cuál es? El de ellos es G. Su RIF es G, el gobierno. Todas ellas tienen RIF. Todas ellas tienen que tributar. Ahora, Por eso ¿su RIF es G o su RIF es J? Es G, porque es el gobierno. Fíjate que es una empresa, es un ente público, pero de derecho privado, alguna. El otro ente público de derecho público. Entonces, claro, el hecho de que sea de derecho es porque te va a decir por qué materia se rige. Código de Comercio, claro. Código Civil, las fundaciones y su ley de creación en el caso de los institutos autónomos. A mí me apasiona esta materia, de hecho la ejercí, estuve un tiempo también ejerciendo actividades gubernamentales. No, es apasionante. Es apasionante. ¿Por qué? Porque la gente cree que los contralores o los consultores jurídicos de las gobernaciones no hacen nada. O sea, están ahí porque ya todo está hecho. Más bien, hay que engranar todo aquel sistema jurídico público, privado, de carácter, bueno, hay que engranarlo de tal manera de que pueda pasar los controles de la Contraloría. ¿Valga? Yo te confieso, Rafael, si tuve casi 20 años en el Poder Judicial, te confieso que estaba en la parte laboral. Y cuando venían esas demandas, te confieso, ahorita entiendo muchísimo más cómo se manejan esto, porque no es lo mismo demandar una fundación que demandar a un instituto autónomo, ni demandar a una empresa del Estado. Son tres bloques que son totalmente distintos. Sí, esto crea jurisprudencia y es bueno que tú como laboralista hayas involucrado en todo lo que es la cosa pública, lo que es el derecho administrativo público, sí. ¿verdad? Agradecido con el gobernador, ¿verdad?, por esta oportunidad, porque no es ser consultor, sentarte ahí y que todo te va a llegar para que tú digas está bien, está mal. No, el equipo que me acompaña, la Procuraduría del Estado, los consultores jurídicos de diferentes entes, es un trabajo arduo. Hay algo que vamos para ir cerrando, para que vayamos concluyendo. La unificación de criterios de todas las consultorías jurídicas de todas las instituciones del Estado. ¿Están trabajando en eso? Siempre hay consulta. Yo estoy bien agradado con esto porque hasta con la Procuraduría. No es que somos lo mismo, entre esa autonomía, en el buen sentido de la palabra, como te he dicho, nosotros nos reunimos, tratamos de, siempre caigo en esto, pues creo que tu programa tiene el nombre perfecto. Estamos siempre aclarando conceptos. Claro. Entre los diferentes consultores, el procurador, por supuesto, que tiene que defender el interés del Estado, y a nosotros que nos toca, de alguna manera, crear las posibilidades que podamos estar dentro del marco jurídico. Bueno, Sergio, me gustaría que te despidieras de mi audiencia, te despidieras del programa. Gracias de verdad por estar aquí en este programa y bueno, que sepas que esto es una ventana para conversar, para aclarar conceptos que tengan que ver con la administración pública. Bueno, mire, yo estoy muy agradado, de verdad. Sabes que el martes, para concluir, en el live del gobernador, eso me quedó muy grabado, la licenciada Adriana Sandonato, que es la autoridad única en educación, ella decía, Dios pone reyes y quita reyes. ¿Sabes? Dios coloca reyes, es verdad, y los quita. Pero cuando Él coloca a los reyes es porque le da responsabilidades. Y yo le digo a mis compañeros que nosotros tenemos una responsabilidad, que estamos en unos puestos que pudiéramos decir de autoridad, pero que tenemos responsabilidades. No solo para con nosotros, no con nuestra familia, no solo con el pueblo, sino también con Dios. Amén, amén. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Gracias. Como decimos cada semana, antes de irnos a Hechos Contables, decimos que para hacer el bien usted no necesita ley. Que Dios los bendiga y vamos a Hechos Contables y saludos en su 51 aniversario al Colegio de Contadores Públicos.
Dimitri Turnes, secretario general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el registro de actuaciones profesionales. Por tal motivo, exhortamos a los gerentes de banco, registradores, notarios, que exijan que la información financiera realizada por los contadores públicos del país esté certificada y avalada por los colegios federados. Evitemos la legitimación de capitales. Contador público, cumple con el Código de Ética Profesional. La seguridad es tarea de todos.